tenemos la costumbre de grabar las clases. Listo, ya empezó. Bueno, entonces cerremos nuestros ojos, iniciemos con una oración. Padre Santo, bendito seas, Señor, bendito Dios, gracias por este día más de vida, gracias porque nos das salud, gracias porque nos das la oportunidad de estar hoy aquí reunidos, congregándonos, Señor, para buscar tu palabra, para escudriñar la escritura, para averiguar, Señor, estas cosas tan bonitas que nos dejaste en tu palabra, y por eso estamos aquí, Señor. Así que te encomendamos, Padre Santo, que sea tu revelación, que sea tu palabra hablándonos, que seas tú, Señor, dándonos discernimiento para hablar lo que tú nos quieres y nos invitas a hablar, a entender, a aprender. Te encomendamos, Padre Santo, que lo que hoy vamos a leer, a estudiar, a investigar, y lo que vamos a escuchar sea tu palabra, Señor, sea tu enseñanza, sea tu espíritu el que esté en cada una de nuestras habitaciones, en cada una de nuestras casas, Señor, para que no se nos tergiverse el mensaje y sea realmente la enseñanza que esperamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te encomendamos a las personas que por una u otra razón no pudieron asistir, no pudieron llegar, Señor, que la grabación salga bien para que ellos posteriormente también puedan ser edificados. Y creemos, Señor, en tu palabra, y tu palabra nos dice que escudriñándola aumentamos nuestra fe. La fe viene del oír, y el oír de la palabra. Así que estamos aquí, Señor, para eso, para alimentarnos de ti, para ser mejores en lo posible, para ser la mejor versión, Señor, y para ser esa persona que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo. Esa persona en la que tú quieres agradarte y en la que tú quieres complacerte. Eso buscamos, Padre Santo, así que te pedimos perdón por nuestros pecados, te entregamos las cargas, nuestro cansancio, te lo entregamos, Señor. Tu palabra dice que nosotros, que llevemos a ti las cargas, que vayamos a ti los cansados, que tú nos darás refugio. Así que entregamos todo eso y que nuestra mente se disponga a este momento, Señor. Gracias, Padre Santo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora vamos a darme un segundito. Comparto acá una ventana y vamos a orar. ¿Listo? Vamos a cantar esta canción con entendimiento. Me dicen si la escuchan. ¿Sí? Vale. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán.
todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si Dios muestra quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un millón de veces volveré a Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Tremendo. Es una de las canciones con más teología que he escuchado y me encanta por eso.
Gracias Padre Santo por esto. Bendito sea Señor. Damos inicio a la charla. Em, gracias muchachos. Ahora sí nos preparamos al tema. Ok, entonces voy a compartir pantalla. O las últimas dos personas que no logré saludar. Sebas, Bots y la señora Sandra. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo me les va? Pueden saludar. Hola, buenas noches, muchas gracias, muy lindo. Creo que llegué a tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias a Dios, sí. Bots, de... Saludos, saludos para todos. Gracias por la invitación. Vale, vale. Entonces, como ven en pantalla, el tema es ¿quién es Jesús? ¿Vale? Entonces, para encontrar y saber quién es Jesús, vamos a tener que hacer un pequeño recorrido histórico de por qué la gente del primer siglo, judíos, generalmente, y la idea que tenemos es que eran judíos monoteístas. ¿Cómo es que estos judíos monoteístas pasaron a creer en Jesús? Eso es lo que vamos a averiguar en la medida que avancemos en las diapositivas, ¿vale? Entonces, lo ideal es a través de la lectura, escudriñando la palabra, etcétera, poder responder a estas incógnitas. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Qué es eso de Hijo de Hombre? ¿Jesús es Dios o Jesús es un hombre? ¿Mm? Esas preguntas surgieron en el primer siglo cuando estuvo Jesús en la tierra. ¿Por qué? Porque evidentemente son preguntas fundamentales cuando Jesús hablaba. También tenemos que, para poder responder estas preguntas, tenemos que profundizar en qué dice el Antiguo Testamento, el mal llamado Antiguo Testamento, de Dios, sobre Dios y cómo es. ¿Qué pensaban del Mesías? ¿Qué esperaban? ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? ¿Y qué dice la Biblia de Jesús? Con estas preguntas, respondiendo a esas preguntas, vamos a entender quién es Jesús. ¿Mm? Entonces, vamos a empezar con el concepto de Mesías. El concepto de Mesías para el primer siglo, a veces voy a tener que achicar y agrandar la pantalla por una falla en el programa que no me abre directamente. Ah, no, mentiras, creo que ahora sí me va a abrir. Pero el Mesías era en el primer siglo, cuando vino Jesús, era una figura, era una persona que se esperaba con ansias. ¿Por qué? Porque los judíos habían sufrido mucho, o sea, habían sido sometidos por diferentes tipos de imperios y en ese momento estaban sometidos por el imperio romano. Entonces todos clamaban un Mesías, había una especie de afán de que llegara el Mesías. Eso hizo, por ejemplo, que en un historiador llamado Flavio Josefo registrara hasta 20 posibles mesías más o menos en esa época. O sea, personas que declararon querer ser el Mesías o que se adjudicaron el título de Mesías. Ahora yo pregunto, ¿ustedes saben qué significa Mesías? Alguien que levante la mano y diga, yo sé qué significa Mesías. El enviado. Ok, no levantaste la mano, pero ok. Ok, bots, ¿qué significa Mesías? ¿Alguien más levantó la mano? No me di cuenta. Ungido. El ungido, muy bien. Ya contestaron. Gracias, Estelita. La traducción al español, la que nos llega es el ungido. Y por eso muchas veces ustedes, la traducción al griego es el Cristo. Entonces por eso ustedes, el Mesías es equivalente a Cristo y para nosotros el ungido. Pero obviamente las personas en el primer siglo se basaban en las profecías o en esta idea del Mesías. ¿Por qué? Porque pensaban que este Mesías venía a liberarlos. Entonces vamos a ver algunas de las profecías eh, mesiánicas o referencias al Mesías. No, definitivamente no me abrió. Entonces me toca achicar y hacer esto.
Entonces, la primera referencia al Mesías, Isaías 35:4. Vamos a leer muchos versículos, entonces muchachos prepárense. ¿Por qué? Porque a través de los versículos, ¿qué pasó acá? A través de los versículos vamos a entender lo que se nos está tratando de decir. Isaías 35:4. Decid a los corazones apocados, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Este tipo de palabras eran las que ya se empezaban a interpretar como palabras proféticas. Jeremías 23, 5, 6. Voy a ir un poquito rápido con los versículos para poder hacer las reflexiones. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Perdón que estoy un poquito cansado y a veces me trabo. Hay profecías de doble cumplimiento, que significan que podían apuntar a la persona de la época, pero también entenderse como una profecía mesiánica, o sea, que podía tener doble significado. Si digo algo muy técnico, por favor, levanten la mano, pregunten para que yo no esté tirando datos, sino que podamos ir despejando las dudas. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos otro versículo, Salmo 2. Señora Sandra, pregunta. Dime, cuéntanos. Hola, mi Will, qué pena contigo. Disculpa interrumpir. Es que Nico le dije que participara y quiere ingresar, entonces me dice que si no le ponen problema. Entonces, Sí, le pongo problema. No, claro, que entre. entonces Que a ver si cuando lo veas, bueno, no sé. Qué bueno. Dale, dale, no te preocupes. Sí, yo estoy pendiente aquí. Igual me salta una notificación. Compártele el link, por favor, para que llegue. Sí. Listo, ya. Él y su esposa van a estar ahí en participando, ¿vale? Gracias. Vale. Entonces, Reina Valera, Salmo 2, dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. Ojo con esto. Cuando escuchen en los cielos las nubes, pongan mucha atención. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desnudarás. Aquí está hablando de un juicio con vara de hierro. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y no perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Está hablando del Hijo. Dale, bots. ¿Podrías explicar, Eduardo, por qué en el Salmo se habla primeramente en tercera persona y después se pasa a hablar en primera persona? Claro, sí se puede, pero más adelante. Porque va a ser un ejercicio en que vamos a descubrir cómo se comunica Dios, cómo se comunica el Padre y lo que va a pasar. ¿Listo? Van a haber versículos que a mí me encanta ponerlos así. ¿Por qué? Porque son versículos donde puedo resaltar mejor el mensaje. Malaquías 3:1.
he aquí, yo envío mi mensajero. Aquí generalmente se interpreta, tiene una interpretación posterior. Pero en Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, atención, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí se está dando una promesa. Él enviará a alguien delante que anunciará el camino para el ángel del pacto, y ese es Jehová de los ejércitos. Entonces, como son profecías, generalmente el lenguaje de las profecías es un lenguaje apocalíptico. ¿Qué quiere decir? O sea, que ellos han recibido ciertas visiones y están tratando de comunicarnos eso a nosotros. Entonces, estas profecías, entre otras profecías, eran las que las personas tenían en ese tiempo, en el primer siglo. Estaban esperando a ese enviado, a ese mensajero, a esa persona que viniera e hiciera un juicio a las naciones, o que viniera y los rescatara. Ese era el afán de las personas en el primer siglo. Entonces, por eso había diferentes personas que se postulaban como Mesías, pero lo hacían más en un enfoque político, o sea, en un enfoque guerrillero. Querían revolucionarse contra el pueblo de Roma, contra el Imperio Romano, para liberar a su pueblo. Entonces, como que esa era la idea generalizada que se tenía en el primer siglo. Vamos a continuar. Listo. Perdón. Esto me está viendo. Ahora sí. Ahora, ¿qué dice qué dice el Antiguo Testamento sobre Dios y cómo es? Aquí tenemos que tener claro una cosa, para todos. A nosotros nunca se nos enseña esto en la iglesia, a la mayoría. Pero lo cierto es que Dios se revela al pueblo hebreo cuando el pueblo hebreo pensaba que en su mente habían muchos dioses. O sea, en el tiempo en el que Dios se revela, en que Yahvé se revela, las personas creían que había un Dios para cada pueblo. O sea, había un Dios para los hebreos, había un Dios para los cananeos, había un Dios para los egipcios, había un Dios para tal cosa. O sea que en la mente de las personas no había un único Dios, sino que habían varios dioses. Entonces, Dios se revela al pueblo hebreo. Inicia, como ya sabemos en la historia, con Abraham, etc. Y ahí es donde se desarrolla el entendimiento de Yahvé. ¿Por qué? Porque él se inicia la revelación ahí, y por eso ustedes ven que se nota cuando, por ejemplo, Moisés va a ir al faraón, y Moisés le dice, ¿quién le digo que me envió? O sea, cuando Moisés tiene la conversación con Dios y Dios lo envía, y Moisés le dice, bueno, pero cuando vaya el faraón, ¿quién le digo que me envió? ¿Por qué pregunta eso Moisés? Porque Moisés no está seguro cuál es el Dios que se le está revelando, ¿sí? Y ahí es donde Dios le contesta, yo soy el Dios de tus padres Abraham, José, Isaac, etcétera, los patriarcas. Lo estoy parafraseando porque no es relevante para el desarrollo. Pero tenemos que entender eso. Primero Dios se revela en un contexto politeísta, o sea, donde la gente tenía dioses por todo lado. Conforme va avanzando la evolución, va avanzando la revelación de Yahvé a su pueblo, se va entendiendo que Yahvé exige una adoración única a él. O sea, eso se llama técnicamente un monolatrismo, se me fue la palabra, una adoración exclusiva para Yahvé. Se lo exige a su pueblo. Monolatrismo. Se lo exige a su pueblo. Le dice, ustedes no van a adorar al Dios de Canaán, ustedes no van a adorar al Dios egipcio, ustedes no van a adorar a otro Dios, ustedes me van a adorar a mí. Eso es lo que pide Dios, ¿sí?
Y conforme va avanzando, se va notando que los hebreos van entendiendo que Dios es el único. Pero eso les tomó años, les tomó tiempo para entender que solamente había un Dios y que ese Dios era pues Yahweh. Pero les costó mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Vamos a ir avanzando a ver cuánto. ¿Listo? Entonces, por eso, aquí dice unitarismo, binitarismo y trinidad. ¿Por qué? Porque también en la misma figura de Yahvé, las personas estaban identificando cómo era Dios. O sea, estaban revisando cómo era Dios. ¿Por qué? Porque Dios les hablaba de que Dios era invisible. Por ejemplo, hay versículos donde Moisés dice que nadie puede ver a Dios, o en el Nuevo Testamento nadie puede ver a Dios, pero hay otros versículos donde vemos a Dios caminando con Abraham, comiendo con Abraham, revelándose como un ángel, etc. Entonces, eso es lo que vamos a ir encontrando en la palabra. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nos enfrentamos con estos versículos, en Deuteronomio 6.4, ¿qué es el Deuteronomio 6.4? Pregunta. ¿Qué es? El Shema, muy bien, Jimena. El Shema es Jimena, la sacó del estadio. Los de la clase, mal ahí, mal ahí. No, entonces, ¿vas a decir algo más? Ah, no, presionaste mal el botón de... Entonces, Deuteronomio 6.4 nos dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Uno de los mandamientos que Jesús citó como el más importante. Pero vemos en Juan 1.8 donde dice lo siguiente, nadie ha visto a Dios jamás, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, me está diciendo que nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios. ¿Cómo así? O sea, yo pensé que estaba solo Dios, pero aquí parece que hay alguien al que se le llama unigénito de Dios y que está en el seno del Padre. Entonces, estos dos parecen contradictorios a primera vista, así que vamos a seguir avanzando a ver qué es lo que vamos a entender. ¿Por qué? Porque aparece un problema con Dios. Dios tiene un problema. Bueno, Dios no tiene problema, en realidad nosotros somos los que tenemos problema para entender. Pero Dios tiene un problema. Vamos a simular que soy Dios, con todo el respeto a Dios, obviamente, pero que Dios dice lo siguiente, si me revelo como realmente soy, todos mueren. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque la santidad, el Dios como es tan sublime, si se revela, nadie aguantaría la presencia divina. Y esto nos lo deja saber en la palabra cuando dice, nadie, no podrás ver mi rostro porque ningún hombre me verá y vivirá. Pero en el caso, en el milagro, que no cayeran muertos, entonces, ¿cómo saben que Dios está ahí si Dios es invisible? ¿Sí? Por eso sí. ¿Cómo sabrían que Dios está ahí si Dios dice ser un Dios incorpóreo e invisible, espiritual? Entonces, ¿cómo sabrían que Dios les está hablando si Dios no tiene forma? Entonces, ese era el dilema, ese era el problema que tenía Dios y por eso surge la manifestación de Dios en el mundo. O sea, Dios se manifiesta en el mundo de una manera que no nos mate cuando lo veamos y de una manera que entendamos que Él es Dios. Y por eso nace el concepto de teofanía y cristofanía. La teofanía son las revelaciones de Dios antropomórficamente. ¿Qué quiere decir? Son las revelaciones donde Dios se muestra en el Antiguo Testamento con figura humana o con atributos humanos. Y la cristofanía es donde vemos las revelaciones de Jesús, generalmente después de la resurrección, donde aparece y hace ciertas apariciones
Pero también hay cristianos donde dicen que las cristofanías se dieron en el Antiguo Testamento. Vamos a ver si eso es cierto o no. Pero lo importante es que Dios se manifiesta al mundo, se rebaja nuestro lenguaje para poder comunicarse con nosotros y revelar sus atributos divinos. ¿Vale? Hasta ahí. ¿Dudas o vamos bien? Si vamos bien, mandan un tac a la pantalla. No, mentira, esto no es TikTok. Simplemente un ok. Listo. Entonces, exploremos la palabra, escudriñémosla. Me quedó mal escrita la palabra. ¿Por qué? Porque antes había una concepción llamada los dos poderes en el cielo. Esta concepción se desarrolla, ¿por qué? Porque aparentemente hay momentos donde vamos a explorar la palabra, donde vamos a ver una cuestión que nos va a explotar la cabeza. Vamos a ir a Génesis 19:24, ¿vale? Y vamos a leer. Y dice así en la traducción Reina Valera. Entonces Jehová, de la 1960. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Cómo así? O sea, entonces Jehová hizo llover de parte de Jehová. ¿Por qué? Porque está redactado así. ¿Por qué no simplemente entonces Dios hizo llover y ya? ¿Por qué hay dos Jehovás en la escena? ¿Por qué hay dos Yahvé en la escena? Hay un texto que se llama el Targum de Jerusalén o el Targum de Jonatán. Es un texto del primer siglo. La primera traducción que se hizo fue del hebreo al griego. Pero hubo otra traducción que se hacía del hebreo al arameo. En esas traducciones era como una Biblia de estudio de hoy en día. ¿Por qué? Porque eran traducciones que se hacían con comentarios de los rabinos, o sea, de los judíos. Esto era antes de la llegada de Jesús. Y en esas traducciones, en vez de poner la palabra Jehová o la palabra logos, se usaba la palabra menrah. En esa traducción del Génesis 19:24, mire cómo dice. Y el verbo, el menrah, del Señor mismo hizo descender sobre el pueblo de Sodoma y Gomorra fuego del Señor desde el cielo. ¿Cómo así? El verbo del Señor hizo descender del Señor. Entonces, este tipo de versículos empiezan a hacer que las personas se pregunten ¿por qué está redactado así? ¿Cuál es el mensaje de Dios? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a través de estos textos? Vamos a Amós 4:11. Este es más sutil, pero ahí está. Os destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón arrebatado de la hoguera, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. ¿Cómo? ¿Alguien lo notó? Sí. ¿Alguien lo notó? Os destruí como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Quién está hablando? Declara el Señor. O sea, Dios me está diciendo, destruí como Dios destruyó. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto en los textos? Esto era lo que la gente empezaba a reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escribe así? Vamos a Génesis 19:24. Ay, perdón, este me quedó mal. Pero ustedes saben que está en Génesis. Ahorita buscamos el versículo porque me quedó repetido el título. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, toma tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí como holocausto. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Y el ángel del Señor le dijo, y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada,
porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no me has rehusado a tu hijo? ¿Quién está probando, el ángel o Dios? Dios. Claro, pero me está hablando de un ángel. Entonces, este tipo de textos hacían que las personas, que los judíos, vieran que ciertos pasajes del Antiguo Testamento sonaban como si el Dios de Israel fuera dos. Jehová enviando fuego a Jehová. Jehová destruyendo según Jehová. Los rabinos de la época se dieron cuenta de esto y se referían a esto como los dos poderes en el cielo. Esta creencia era aceptable en el judaísmo hasta cuando fue declarada como herejía. Esa parte la va a desarrollar un poquito más adelante. Seguimos. Acá hay más textos. Vamos a ir un poquito más rápido porque lo que hay son textos y traje los más importantes. Moisés y la zarza ardiendo. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto. Y llegó a Oreb, en el monte de Dios, y se le apareció nuevamente ¿quién? El ángel del Señor, en la llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza. ¿Cómo? Espera, ¿cómo? El ángel del Señor en medio de una zarza y Dios lo llamó de en medio de la zarza. Y dijo Moisés, Moisés, él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado está en tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre. ¿Vieron? ¿Lo notaron? El ángel del Señor estaba en la zarza y y Dios le llamó de en medio de la zarza. Otro. Vamos, promesa, ok. He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y traiga al lugar que yo te he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Este ángel de Dios perdona. Y el único que perdona es Dios. Sigamos. Entonces, Jueces 2. Y el ángel del Señor, otra vez, subió a Gilgal a Boquim, y dijo, yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres. Y dije, jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. ¿Cómo? El ángel del Señor haciendo pactos con vosotros. ¿Quién sacó al pueblo de Egipto? ¿Quién lo sacó? Dios. Dios. Y aquí tenemos al ángel del Señor diciendo, yo os saqué y los conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres. Vamos a Éxodo. Yo les dije que habían muchos versículos, pero es necesario hacer esta repasada de versículos. Éxodo 33, 13, 14. Y ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él
respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Dios habla de que la presencia irá con él, mi presencia irá con él, como si se estuviese desprendiendo algo de Dios. Salmo 1:7. Que el Señor te responda el día de la angustia, que el nombre de Dios de Jacob te ponga en lo alto. Y ojo, porque vamos a ver al nombre de Dios adjudicarle personalidad también. El nombre de Dios es Dios mismo, pero ellos se refieren al nombre de Dios. Seguimos. Isaías. He aquí, el nombre del Señor viene de lejos. ¿Cómo así? ¿Vieron? ¿Lo notaron? El nombre del Señor viene de lejos. Ardiente es su ira y denso es su humo. Sus labios están llenos de indignación. Su lengua es como fuego consumidor. El nombre no solamente era un concepto abstracto para ellos, sino que el nombre en ocasiones lo veían como una manifestación corporal, como un varón, como un hombre. ¿Mm? Entonces, todos estos versículos, antes de pasar a estos versículos, todos estos versículos ya nos ponen y nos dan una idea de que el Señor era usado indistintamente el ángel y Dios, y que la palabra de Dios también era usado como si fuese alguien. Vamos a ir a la palabra, lo que hablamos, la palabra del Señor. Dar resumen de la historia de Samuel. Ok. Vamos a hablar de la historia de Samuel. Ustedes se acuerdan cuando Samuel era niño. Supongo los voy a poner en contexto rápidamente porque aquí me salté varios versículos para poderlo explicar. La historia de Samuel era cuando Samuel servía a Jetro y Jetro era el sumo sacerdote de esa época. Samuel está durmiendo y escucha una voz y él piensa que es Jetro y va al cuarto y Jetro le dice yo no soy, se vuelve a acostar, le escucha una voz, va al cuarto, Jetro le dice que no es, se devuelve y así la tercera vez Jetro le dice si escuchas otra vez la voz, dile tal cosa. Ahora sí vamos al texto. El joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. En el versículo 10 dice, entonces vino el Señor y se detuvo. Y lo llamó como en las otras ocasiones. Samuel, Samuel, y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. En Samuel 19 dice, Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplir ninguna de sus palabras y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se le volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo. Y aquí es importante, algunas traducciones ponen la palabra como la palabra del Señor. El Señor se le volvió a aparecer en Silo como la palabra del Señor. Acordémonos que la palabra no era solamente entendida como una voz, una cosa, sino que era entendida también como una manifestación divina. Y aquí vamos a la palabra encarnada en el Antiguo Testamento. O sea, Dios manifestándose en el Antiguo Testamento. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo, antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí, antes de que nacieras, te consagré. Te puse por profeta de las naciones, y entonces dije, Señor, he aquí no sé hablar, porque soy joven. Pero el Señor me dijo, ojo,
vino a mí la palabra y el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tendrás temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó su boca. Vino a mí la palabra del Señor. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca. No sé si lo notaron. La expresión vino a mí la palabra del Señor no solamente se refería a que venía una voz, sino que literalmente se refería a que venía el Señor, porque aquí está tocando la boca de Jeremías. O sea, la expresión vino a mí la palabra del Señor era igual a decir vino a mí el Señor. Y no solamente una voz. ¿Me hice entender? Otra vez el Targum de Jerusalén. ¿Cómo traduce el Génesis 3:8? Y oyeron a la voz del Menrá. Y oyeron a la voz del Menrá. Acuérdese, el Menrá para los judíos lo traducían como la palabra. ¿Sí? Era la palabra, eran logos, pero el Menrá también era la Shekinah del Señor, la presencia. Ahora leamos Génesis 3:8, entendiendo que es Menrá. Y oyeron a la voz del Menrá de Dios caminando en el jardín al atardecer. ¿Sí lo notaron? Y oyeron a la voz del Menrá del Señor caminando. Confirma lo que Jeremías está diciendo. Y oyeron la voz del Menrá del Señor caminando. Y oyeron la voz del Menrá de Dios caminando. ¿Oyeron caminando una voz? Era Dios caminando. O sea que cuando se dice que vino la palabra o vino la voz, era Dios. Y por eso, por todas estas reflexiones, es que encontramos a Juan 1:1 ya entendiendo mucho mejor el concepto, mucho mejor la revelación, y Juan 1:1 ya en el Nuevo Testamento con Jesús, que nos dice, en el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era Dios, y la palabra era Dios. La palabra, o sea, Jesús, era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Vieron? La palabra no es solamente una voz, la palabra es un alguien. Eso es lo que nos está diciendo el Antiguo Testamento y lo que Juan confirma ya en Juan 1:1. Juan 1:1, cuando escribió Juan este capítulo, él no dijo, voy a inventarme una forma poética de describir la creación, porque es que los otros evangelios inician con genealogías, son aburridos, no son nada creativos, me voy a inventar esto, voy a pedirle a Dios que me revele. No, Juan ya identificaba la palabra, ya la tenía en la mente y la entendió muchísimo mejor cuando vino Jesús al mundo. Por eso dice, era en el principio con el Dios. O sea, había algo más que solamente Dios. Resumen, en pasajes en el Antiguo Testamento, en pasajes en el Antiguo Testamento hacen de la palabra de Dios un alguien y no solo una voz, lo que yo les venía diciendo. El ángel del Señor era visible y era usado indistintamente el ángel del Señor con el Señor. Ahora, vamos a ubicar dónde está Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde lo ubicamos geográficamente? ¿Listo?
Aquí compilé varios versículos, todos del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para ubicar a Dios. Entonces dice Deuteronomio, no hay nadie como Dios, no hay nadie como el Dios de Jerusalén, no hay nadie como el Dios de Jesurún, que cabalga los cielos para venir en tu ayuda y las nubes con su majestad. Las nubes y cabalgan los cielos. El que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí, él da su voz poderosa. He aquí, el Señor cabalga sobre una nube veloz y viene a Egipto. Los ídolos de Egipto tiemblan ante él. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, él hace lo que le place. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey de Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Perdón. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, para que siempre te crean. Entonces Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. Conclusión: Dios está en los cielos y es el que cabalga en los cielos. Aquí hay un dato histórico importante. Dale, Jimé. Pregunto, ahí será que Eclesiastés no es Eclesiastés, sino que es algún libro de Génesis, allí, no sé, Génesis, es que no me suena algo de Eclesiastés. Ay, ok, sí, tienes razón, perdón, se me repitió el Por versículo. eso, Tienes toda la razón. Gracias, Jimé. es que los Bueno, estoy anotando, no sé si me los puede, ya, si me puede dar el número. Dale. yo los corrijo y si quieres los envío en la presentación más tarde o mañana, ya corregidos esos 2 versículos donde fallé. Perdón, soy humano, muchachos. No, mentiras. Prosigamos. Entonces, es que Gracias. eran muchos versículos y a veces se me quedaba el copy-paste. Pero aquí queda claro algo, que Dios está en los cielos y es el que cabalga. Y si cabalga, hay un jinete. O sea, no podemos imaginarnos el que cabalga en los cielos sin imaginarnos a alguien corpóreo. Pero ¿cómo así si Dios es el invisible? Nadie lo ha visto. Entonces, ¿ven? Ellos veían y tenían claro que Dios se manifestaba y Dios era un ser. Aquí hay un dato importante. El que cabalga en los cielos, antiguamente se le asignaba a un dios llamado un dios Baal. En ese tiempo habían varios Baales, pero la gente antigua entendía que Baal era un dios muy importante, casi al nivel de Yahvé. Pero conforme entendieron que Yahvé era el Dios más grande, entonces dijeron, no, vamos a hacer una corrección teológica. El Dios que cabalga en los cielos es Yahvé, no es ningún Baal. Y por eso escriben estos versículos, ¿vale? Eso es un dato importante para que lo tengan en cuenta. En la antigüedad, muchas veces se hacía corrección teológica y los hebreos descubrían que los atributos de Dios eran atributos mayores a los dioses vecinos o los reemplazaban y absorbían y decían el verdadero Dios es Yahvé, no este otro. Y esto ocurrió con esto de el que cabalga en los cielos. ¿Y por qué es importante esto? Este versículo es uno de los más importantes en el Antiguo Testamento. Presten atención porque aquí es donde se revela todo, donde todo cuadra. Bueno, uno de los donde todo cuadra. Daniel 7. Daniel es un libro apocalíptico del Antiguo Testamento. Se escribió
en el segundo templo, según la tradición, 600 años más o menos vivió Daniel antes de Cristo, pero los estudios modernos ubican que el texto se escribió más o menos para el año 300 antes de Cristo y era un texto profético. Cuando alguien recibe una revelación, el autor lo que está tratando es comunicarnos a nosotros una revelación compleja. Por eso vemos en Apocalipsis hablando con muchos símbolos, con mucho simbolismo, porque es difícil entender la visión que se le está dando. Por eso, por eso no tenemos que tomar literal las profecías, sobre todo cuando son revelaciones. Hay que tener cuidado cómo las vamos a enfrentar. ¿Listo? Entonces, Daniel aquí está escribiendo. Daniel 7, este es el versículo 9, el versículo 13 y el versículo 14, que son los versículos importantes. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Fíjense que aquí tronos están en plural. O sea, en el cielo habían varios tronos. Y el anciano de días se sentó. Ese anciano de días era Dios. ¿Sí? Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego y sus ruedas, fuego abrasador. ¿Sí ven? Es un lenguaje simbólico, pero nos está diciendo, aquí está Dios, sentado en un trono, en uno de los tantos tronos. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Este como es importante. ¿Por qué? Porque está diciendo como un hijo de hombre. No está diciendo literalmente un hombre, sino como un hijo de hombre. Que se dirigió al anciano de días y se le fue presentado a él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno. ¿Qué es un dominio eterno? Desde antes, desde siempre y hasta siempre. Que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Un reino eterno. Y aquí es importante traer a la literatura de Enoch. Enoch es un libro que no es un libro que se añadió al canon, que no fue considerado un libro canónico por varias razones. Entre esas, porque cuando se compiló la Biblia hebrea, Enoch era un libro que estaba escrito en griego. También se escribió en el periodo intertestamentario, o sea, entre el año 300 a.C. y 100 a.C. Obviamente no lo escribió Enoch, porque Enoch vivió mucho antes. Entonces, Enoch también habla en un lenguaje profético. Y en esa época no había canon. En esa época estos libros, estos textos también eran leídos, también eran considerados. ¿Y por qué lo traje a colación? Porque los judíos de esa época también leían Enoch. Y aquí vamos a confirmar que esta idea del anciano de días y del hijo del hombre no solamente estaba en Daniel, sino que también rotaba en otros libros. Aquí traje los de Enoch, hay otro libro que también lo tiene, pero para no hacer tan largas las diapositivas, traje los más importantes. Vamos a leer Enoch 46. Allí vio a uno que tenía un rostro antiguo, y su rostro era como el de un hombre santo, y su vestido era blanco como la nieve. Era blanco como la nieve. Y le pregunté al ángel que iba conmigo y me mostraba todas las cosas ocultas. Una revelación. ¿Quién es este y de dónde viene y por qué va con el anciano de días? Y él me respondió,
Este es el Hijo del Hombre, que tiene justicia y con quien mora la justicia, y que se revela todo, y que se le revela todos los tesoros de lo que está oculto, y que revela todos los tesoros de lo que está oculto. Este Hijo de Hombre, en él mora justicia, y a él se le revela todos los tesoros ocultos. Enoc 48:7. Todos los que habitan sobre la tierra se postrarán y lo adorarán. Lo alabarán y celebrarán con cantos al Señor de los espíritus. ¿Cuál es el primer mandamiento? Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Cómo que hay otra persona que será adorada? ¿Cómo que hay un hijo de hombre el cual será adorado? ¿Sí ven? Enoc, 1 Enoc 69:26. El Hijo del Hombre aparecerá y todos los santos ángeles con él, y él juzgará a todas las obras de los santos en lo alto, y sus acciones serán pesadas en la balanza. Aquí dice en lo alto. Cuando dice en lo alto, está haciendo una referencia a los cielos. El Hijo del Hombre juzgará. El Hijo del Hombre habita justicia. El Hijo del Hombre tiene los tesoros ocultos. El Hijo del Hombre será alabado. Acá, resumen. La doctrina de los dos poderes en el cielo en el judaísmo. Los pensadores judíos en el periodo del Segundo Templo, que estaban bastante familiarizados con estos patrones del texto hebreo, no indicaron que nada de esto violara el monoteísmo. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que se presentaban dos figuras, el Hijo del Hombre, el Anciano de Días, el ángel de Yahvé, la palabra, en ningún momento los judíos lo vieron como si fuera un politeísmo, como si fueran varios, sino que lo veían a Dios siendo Dios, pero manifestado en diferentes, en un hijo de hombre. Yahvé sencillamente estaba solo en la cima de la hueste celestial. Yahvé sencillamente estaba solo en la cima celestial, aunque en dos formas. De hecho, los teólogos y escritores judíos de este periodo dedicaron muchas especulaciones a identificar con mayor precisión al segundo Yahvé, lo que acabamos de decir. Como este Yahvé recibía autoridad, gloria, reino y es adorado, es eterno y su reino es eterno y será el que juzgará, entonces para ellos en el primer siglo era un rompedero de cabezas saber quién era ese segundo poder, ese segundo persona, ese segundo Yahvé, esa persona donde Dios dice y Yahvé envió fuego de parte de Yahvé. Esa segunda persona era un rompedero de cabezas para ellos. Llegaron a pensar que posiblemente era Abraham, pero Abraham no cumplía, que posiblemente era Adán, pero Adán no cumplía, que posiblemente era Isaías, pero Isaías no cumplía. Hasta que apareció el Nuevo Testamento y aparece Jesús y nos trae la verdadera revelación. Antes de entrar al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, voy a citar el último del Nuevo Testamento, que lo vimos al principio. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero. ¿Quién es el mensajero? Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Y vendrá súbitamente a su templo, el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, o sea, ¿quién hizo el pacto con Moisés? Dios. Y a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo? Que mandará
a alguien a que le prepare el camino, porque el Señor vendrá. En Malaquías. Y entonces entramos a Mateo. Y Mateo, ¿qué dice? El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Por qué traje este versículo? ¿Se acuerdan quién es el Jehová de los ejércitos? ¿Quién tiene autoridad sobre los ángeles? Dios. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles. O sea, el Hijo del Hombre también tiene autoridad sobre los ángeles. Y viene Mateo 26, 63, 65. Aquí Jesús estaba haciendo, aquí ya lo habían capturado. Jesús estaba frente al sumo sacerdote. Le estaban pegando escupitazos, cachetadas, lo estaban enjuiciando. ¿Sí? Y Jesús callaba, dice, mas Jesús callaba. Entonces vino el sumo sacerdote y le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Para ese momento Jesús había hecho tanto revuelo, pero no tenían cómo acusarlo, no tenían de qué acusarlo. Los mensajes de Jesús eran llenos de moral, de teología, de revelación, y hasta el momento el sumo sacerdote no encontraba cómo acusarlo, porque Jesús no había quebrado ningún mandamiento, no había mentido, no había robado, no había dejado de ir a la sinagoga, de cumplir el Shabbat, de adorar a Dios. Entonces aquí el sumo sacerdote le está diciendo, en el nombre de Dios, dinos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero la respuesta de Jesús es, tú lo has dicho. ¿Tú has dicho qué? Que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ser el Cristo y el Hijo de Dios no era algo tan espectacular, y esto lo digo con atención. O sea, para ese momento, ser el Mesías o ser el Cristo, como ya les dije, era un título que muchos buscaban. Y ser el Hijo de Dios era un título que también otros tenían. Entonces, declararse el Mesías o declararse el Hijo de Dios no significaba a nivel teológico, a nivel espiritual, algo trascendente. Lo que viene después es lo más trascendente. Cuando Jesús dice, tú lo has dicho, o sea, está afirmando que es el Hijo de Dios y que es el Mesías, pero además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo de entre las nubes del cielo. ¿Quién habitaba en las nubes del cielo? ¿Quién habitaba en los cielos? Dios. Dios. ¿Y Jesús qué está diciendo? Y viniendo en las nubes del cielo, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo de las nubes del cielo. Y entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. El sumo sacerdote, al igual que nosotros, conocía más la palabra, conocía el concepto de los dos poderes del cielo, conocía que aquel que se autodenominara Hijo de Hombre prácticamente se estaba denominando Dios mismo. Y por eso se rasga las vestiduras y dice, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído una blasfemia, habéis oído su blasfemia. Sí, Jimé, también. Hay muchos, pero hay muchos versículos, pero traje los más condensados. Este es el punto de quiebre. En la academia se suele analizar las palabras de Jesús. La academia son historiadores que analizan la palabra de Jesús
que son conocidos como los que estudian ciencias bíblicas. Ellos las analizan sin ningún corte espiritual, netamente. Analizan si las palabras que se dijeron fueron de Jesús o no. Estas palabras, hay un consenso en que dicen esas palabras sí las dijo Jesús. ¿Por qué? Porque no se repiten, no se le adjudican a nadie más y nadie más hace este tipo de reclamo. Entonces, cuando Jesús dice, y verán al Hijo del Hombre, ¿se acuerdan de Daniel 7? El Sí. Hijo del Hombre frente al anciano de días. El Hijo del Hombre que juzgará. El Hijo del Hombre que tiene un gobierno eterno. El Hijo del Hombre que será alabado. El Hijo del Hombre que comparte la gloria. Mateo 28, 18 dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién se le dio autoridad en el Antiguo Testamento? Al Hijo del Hombre. ¿Y quién habita en los cielos? Dios. Acá es donde entendemos que en el Antiguo Testamento había un Dios invisible y un segundo Dios visible que se manifestaba a veces como ángel y el ángel en el Antiguo Testamento también se traduce como varón. En los versículos donde Abraham, antes del juicio de Sodoma y Gomorra, dice que vio a 3 varones y uno de esos era Dios y posteriormente les llama ángeles. Entonces, tenemos en el Antiguo Testamento un Yahvé invisible y un segundo Yahvé visible. El Espíritu Santo es tema de otra clase, el Espíritu Santo es tema de la siguiente clase. Tenemos en el Nuevo Testamento al Dios Padre, tenemos a Jesús Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Cumpliéndose la palabra donde dice que eran sombras de lo que había de venir. Se estaba hablando de lo mismo en el Antiguo Testamento. Veíamos a la palabra encarnada. Veíamos a una palabra siendo una persona. El que caminó con Abraham, el que caminó en el Edén fue Jesús. El encarnado, la palabra, el logos, es Jesús. Y ese logos era el que estaba en el Antiguo Testamento, revelándosele a Samuel, a Adán, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí entendemos que Jesús también es Dios. ¿Qué dice la Biblia de Jesús en relación con el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Son las 9:30. Si están cansados, no se preocupen, se pueden retirar en silencio y les mandamos la grabación. Si aguantan, terminamos el tema para sellar completamente esto en entendimiento. Espero no fallar en los versículos. Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. He aquí que nuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 35:4, profecía. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios vendrá y os salvará. Jesús viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Mateo 3:3.
Este es Juan hablando. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Pues este, o sea, Jesús, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo está haciendo referencia directa a Isaías 43:3, identificando a Jesús. ¿Y quién viene? Jehová, o sea, Yahweh. ¿Me explicas bien? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Te perdiste, Bencao, o no entendí el comentario? Seguimos. Isaías 44:6. Así dice Jehová, así dice Yahweh, Rey de Israel y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 46:6. Yo soy el primero y soy el postrero. Apocalipsis 1:17. ¿Quién habla en Apocalipsis? Apocalipsis lo escribe Juan, pero Juan dice que es Jesús revelándole las palabras. Y dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y soy el postrero. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo y el que estuve muerto. El que vivió debe ser una mala traducción. Y el que vivió y estuvo muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. O sea, Jesús está haciendo referencia a su muerte y resurrección. Por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, yo soy el que va a hacer el juicio. Nuevamente, el Hijo del Hombre. Conclusión: Jesús se identifica como Dios, como Yahweh. Es el primero y es el último. Yo soy Yahweh, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10. Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Quién escudriñaba la mente y el corazón en Jeremías 17:10? Dios. Jesús. En el Antiguo Testamento, Yahvé, Dios escudriñaba. En el Nuevo Testamento, ¿quién escudriña? Jesús. ¿Por qué sabemos que es Jesús? Versículo 25, hasta que yo venga. Está hablando de la segunda venida. Versículo 27, como también yo lo he recibido de mi Padre. Jesús se está identificando como el segundo poder en el cielo, como lo vimos anteriormente, que son dos, pero al mismo tiempo son uno. O sea, son la misma esencia, son Dios, pero hay un Padre y hay un Hijo. ¿Sí ven? Judas 1:5 dice: mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Todos sabemos que Yahvé fue el que sacó al pueblo de Egipto, ¿sí o no? La Reina Valera traduce el Señor. Muchas versiones traducen el Señor. Si nos vamos a la aplicación BTX, que supongo ustedes la tienen descargada, y leen este versículo, se van a encontrar que las Biblias textuales dicen: y quiero recordaros a vosotros que sabéis todas las cosas, que Jesús, habiéndolo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, de una vez y para siempre.
Después destruyó a los que no creyeron. En Judas 1:5, en vez de poner el Señor, en vez de poner Yahvé, pone Jesús. ¿Por qué? Aquí viene una disciplina llamada crítica textual. La crítica textual se encarga de estudiar los textos más antiguos y ver qué textos han sido añadidos, modificados, etcétera, etcétera. Esto lo consulté con un historiador profesional que a su vez consultó con su profesor en griego. Si ustedes le preguntan a la IA, dice que posiblemente la palabra era el Señor y Yahweh, pero tanto el historiador como el experto en griego dicen que la carta de Judas 1:5, la versión más antigua, el papiro 72, tiene la palabra Jesús y no la palabra Yahvé. O sea, que el escritor de Judas 1:5 entendía que Jesús era Yahvé. ¿Cómo van? ¿Van bien? Mucha información, todo bien. Respiremos porque he botado mucha información, entonces no quiero abrumarlos. ¿Van bien hasta ahí? ¿Todo va entendido? Sí, gracias. Muy Todo interesante. entendido. Sí. Sigamos explorando la palabra de Dios, escudriñándola. Hechos 3:15-6. Dice así: mataron al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? ¿Quién creó la vida, muchachos? Dios, el Padre eterno. Aquí dice, mataron al autor de la vida. Jesús. ¿A quién mataron? A Jesús. Exacto. Mm, Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. El autor de la vida es Dios, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Aquí entendemos que es el Padre levantando a su Hijo, pero siendo el mismo Dios. Hebreos 1 del 1 al 4. Aquí está hablando de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Aquí se nos da la pista fundamental, la revelación fundamental, y con esto se aniquila a los testigos de Jehová. Perdón que diga esto, pero los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel, y aquí se nos dice hecho superior a los ángeles. El Hijo del Hombre no es un ángel. El ángel de Yahweh era una forma, una etiqueta que se usó para poder separar a Yahweh y entender que se está refiriendo a un segundo Yahweh. Pero no se está diciendo que literalmente sea un ángel, porque aquí nos está diciendo que es superior a los ángeles. ¿Cuánto heredó más excelente nombre que ellos? Vamos a Colosenses 1:15-20 y dice así: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerdan la gráfica? El Dios invisible arriba, el Dios visible abajo y el Espíritu Santo abajo. Colosenses 1:15 del 15 al 20 nos dice: y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Primogénito en griego es monogenes. Por mucho tiempo se pensó que la palabra era primogénito, pero los últimos estudios respaldados por expertos como Michael Heiser, que es un filólogo experto, dicen que no es primogénito la palabra correcta,
La palabra correcta debería ser único, único en su clase. ¿Por qué? Porque monogenes viene de otra raíz y no de la raíz que se pensaba. Eso es una explicación un poquito más técnica que después la puedo aclarar mucho mejor. De toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas todas las cosas? En Jesús, porque Jesús es la palabra. Las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es Jesús. Jesús es Dios. Jesús es la imagen de Dios, del Dios invisible, y por medio del Logos, por medio de la palabra, como nos dice Juan 1:1, fueron hechas todas las cosas. Colosenses nos confirma lo que ya venimos viendo desde el Antiguo Testamento hasta acá. Así es. Son las 9:40 y hemos terminado hasta ahí el tema. Puede seguir porque voy a explicar estas dos últimas partes. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Para no leer más textos, voy a resumirles lo que dijo Jesús de sí mismo, porque los versículos que vimos habían apartes donde Jesús habló, pero en resumen, Jesús de sí mismo dijo que Él era el buen pastor, y en el Antiguo Testamento Yahvé también es el buen pastor, que Él era la puerta de las ovejas, que Él era el que entra por la puerta, que Él era la puerta y que por esa puerta entran los salvos, que Él y el Padre son uno, que el que me ve, ve al que me envió, el que me ve, ve al que me envió, dice Jesús. También dice Jesús, yo soy la luz del mundo. También dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. También dijo Jesús, yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Y también dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Por qué los judíos del primer siglo calificaron de herejía el concepto de los dos poderes en el cielo? Todo eso que vimos, eso antes de la llegada de Jesús, ellos tenían en la mente dos poderes en el cielo, y uno de esos poderes era como un hijo de hombre. Cuando aparece Jesús en escena, cuando dice lo que dice y hace lo que hace, y el judaísmo se da cuenta que la idea de los dos poderes en el cielo está apuntando a Jesús, los judíos ortodoxos calificaron esto como herejía, la prohibieron, y se prohibió hablar de los dos poderes en el cielo. ¿Por qué? Porque si se hablaba de los dos poderes en el cielo, la gente se volvía cristiana. Y por eso, a partir del primer siglo, se radicalizó el judaísmo en un monoteísmo estricto. Pero antes de eso, no había un monoteísmo estricto. Había un binitarismo. Y ya viendo lo que vimos, concluimos que esa figura, ese hijo de hombre, ese ángel y esa palabra eran Jesús. Y aquí es importante que ustedes sepan esto. ¿Sí? Esto lo digo en carácter divulgativo, porque de pronto ustedes no saben las cosas que se han creado a partir de esto. La Trinidad es Dios, pero siendo el Padre, siendo el Hijo y siendo el Espíritu Santo, que comparten voluntad, propósito, carácter, esencia y sustancia. Pero cada uno tiene funciones y se distingue en personas.
El Hijo se distingue como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, lo vamos a tratar más adelante, y el Padre, como ya lo vimos. Sin embargo, hubo gente que no quiso adherirse a esto. Se conocían como arrianos en el primer siglo. Y veían a Dios como un único Dios, el Padre, y el Hijo lo veían como la primera creación, pero que no era Dios. Y el Espíritu Santo como una fuerza que emana. Estos son generalmente arrianos, y del arrianismo se desprendió los testigos de Jehová. Por eso los testigos de Jehová niegan que Jesús sea Dios y lo ponen como un arcángel debido a esto. El modalismo o la unicidad son personas que dicen que es la misma persona, o sea, Dios es la misma persona, pero que se manifiesta en tres modos diferentes, pero que no son tres personas. Yo pregunto, después de haber pasado por los textos, ¿quedan dudas de que son dos distintos? ¿Son dos distinguibles? No hay duda. Y esto quería también, para finalizar, traerles los textos del Targum para que se den cuenta que efectivamente esto que estamos leyendo posiblemente era la interpretación correcta. En Génesis 15:6, la traducción normal dice: y creyó Abraham a Yahweh y le fue contado por justicia. Cuando vamos al Targum, que como les dije es la traducción del hebreo al arameo y que se usaba menra en vez de, se lee lo siguiente: y creyó Abraham en la menra de Yahweh. ¿Quién es la menra de Yahweh? La presencia, la palabra, el Shekinah. En otras palabras, y creyó Abraham en Jesús y eso le fue contado por justicia. Éxodo 19:17. Y Moisés sacó al pueblo para encontrarse con Dios. Y Moisés sacó al pueblo para encontrarse con Dios. En el Targum de Jonatán, como les digo, estos textos quedaron prohibidos. Y Moisés, por parte del judaísmo, y Moisés sacó al pueblo para encontrarse con la menra de Yahweh, con la Shekinah, en otras palabras, con el Logos. Y Moisés sacó a su pueblo para encontrarse con Jesús. Muchachos, ahora sí pueden hablar. ¿Tienen preguntas? Son las 9:47. Todo esto para concluir y saber. Ay, Dios mío, perdón. Espero que esta pregunta, la más fundamental, haya sido respondida. ¿Quién es Jesús? Es Dios encarnado, que vino para salvarnos, que va a venir para juzgarnos, al cual se le da toda la gloria, al cual se le da la alabanza y el cual comparte junto con el Padre en el seno de Dios. Ese es Jesús. Y por eso creemos lo que creemos. Y por eso decimos que Jesús es nuestro Salvador. Y no solamente un Mesías, y no solamente un hombre, sino que Jesús viene a ser todo esto. El Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Dios y hombre. Ese es nuestro Jesús. Gracias. Muy clara tu explicación. Súper clarísima, muchachos. súper clarísima, sí. Si tienen preguntas, es hora, si no nos podemos ir a dormir. Dale, Jimé, pregunta. Sí, yo tengo una pregunta.
Bueno, ya estamos de acuerdo en que Jesús no es un ángel, pero en el Antiguo Testamento se le llama el ángel de Jehová. ¿Cómo explicamos eso? ¿O es que hay otro significado? Claro, el ángel surge como una etiqueta, Jimé, surge como un nombre más. Cuando vemos que se le está llamando ángel, debemos entender que no es literalmente un ángel en el sentido de lo que significa, porque acuérdate que ángel también podría, mejor dicho, la revelación de un ángel también podría ser como un varón. Entonces, simplemente se usa esa etiqueta para hacer la distinción, pero entendemos que es una manifestación divina, que es Dios manifestándose en forma de hombre. La palabra que se usa es ángel de Jehová, pero es Dios manifestándose en forma de hombre. ¿Sí me hago entender, Jimé? Sí, sí, ya te entiendo, ¿no? Y además que le agregan eso de Jehová, lo que tú acabas de decir, ángel de Jehová. Lo distingue del resto de los ángeles, ¿verdad? Porque a los otros no se les llama así. Exacto, exacto. Muy bien. Ese aporte estuvo genial. Es el único ángel que se distingue del resto. Se le pone apellido, Jehová. ¿Por qué? Porque hay muchos ángeles en el Antiguo Testamento, pero este es uno. Este es el único, Jehová. Entonces, ¿les parece? Si no hay más preguntas, oramos, cerramos la clase y pasamos a la siguiente semana. ¿Les parece? Ok. Sí, señor. Muchas gracias. Muy Bye. bien, muchas gracias. Entonces, Gracias, Guri. cerremos nuestros ojos y agradezcamos a Dios. Dios, gracias Padre Santo por este tiempo, por este momento, por esta información. Señor, te pedimos que en nuestra mente quede tu palabra y quede tu verdadero mensaje, depura aquello que no es tuyo, Señor, y que nuestra mente se disponga a recibir el Espíritu Santo y se disponga a entender estos misterios divinos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos por cada uno de los que estuvieron aquí, Señor. Bendecimos la familia de cada uno de los que estuvieron conectados y los que no pudieron venir, Señor. Te pedimos porque cada uno de ellos tenga tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo habite en ellos, Señor. Que tus ángeles guardianes estén alrededor de ellos, Señor. Que proteja sus vidas en su salud, en prosperidad, en sanidad, en familia, que todas sus familias extendidas sean bendecidas y que Dios haga que esto fructifique y los haga cada uno de ustedes lámparas encima de una mesa para que alumbren la palabra de Dios, para que el que los vea, vea a Dios, vea sus enseñanzas y sepan reconocer que también somos hijos de Dios. Gracias, Padre Santo. Bendice nuestro sueño, nuestro descanso, que tengamos un cierre de semana muy bendecida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por esto. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Listo, muchachos. Gracias, Iris. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.